Estamos ya de regreso luego de esta breve pausa comercial. Como pueden ver en pantalla, me encuentro acompañado porque continuamos con la realización de estos ciclos de entrevistas a todos los candidatos al Consejo Constitucional para estas elecciones del próximo 7 de mayo. Y me encuentro junto a Jorge Insunza Gregorio de las Heras, abogado especialista en Derecho Constitucional, exdiputado, exministro y candidato al Consejo Constitucional por el Pacto Todo por Chile, militante del PPD. Candidato, un gusto tenerlo en nuestro canal. Muchas gracias por la invitación y un gusto estar aquí, Carlos. Bueno, usted, como lo mencionábamos en esta presentación, candidato, ya tiene bastante experiencia en el tema político, ha tenido ya participaciones previas, tanto como ministro como diputado. Algo de carrete. Sí. ¿Cuál su motivación en esta instancia para ser candidato? Mira, primero, porque yo soy abogado y me he especializado en Derecho Constitucional y por lo tanto definir una nueva constitución para Chile, como lo dijo una colega, Leslie Sánchez, que hoy día es parte del comité de expertos, es como participar en un mundial de fútbol para un jugador, ¿no? Tiene esa connotación. Pero también en mi caso personal tiene que ver con mi propia historia. Yo empecé mi actividad política cuando tenía 16 años luchando por la democracia, ¿no? En torno a lo que fueron las movilizaciones del año 83, ¿cierto? Que fueron un gran despertar de Chile también. En plena dictadura. En plena dictadura, para poder precisamente desplazar la dictadura y recuperar la libertad. Y creo que esa tarea la vamos a poder ver completa cuando tengamos una nueva constitución hecha en democracia. Y creo que ese es el desafío que tenemos ahora y que yo creo que también es el mandato que entregó la ciudadanía por amplísima mayoría, por un 80% en un plebiscito. Sí. Bueno, candidato, en este inicio de campaña usted ya ha estado recorriendo diversos sectores de la región. ¿Cómo ha sido la recepción por parte de la ciudadanía en lo que ha sido su campaña? Mira, desde el punto de vista humano, primero ha sido muy grato encontrarme con gente con la que yo trabajé, colaboré como diputado, sobre todo en las zonas de Choapa y del Limarí. Ese encuentro humano ha sido muy bonito. Y al mismo tiempo también en muchos de los encuentros ha sido recoger los sentimientos que hay de desilusión de muchas personas, que son de distintos sentidos, ¿no? Porque hay una desilusión de todos aquellos que tuvieron una expectativa de que el proceso anterior iba a resguardar bien algunos derechos fundamentales que son muy preciados para ellos, ¿no? Y hay también una desilusión de manera distinta de cómo ese proceso se desarrolló y que también finalmente no fue capaz de construir un acuerdo amplio, ¿no es cierto?, y que terminara ganando el rechazo. Sí. Y por lo tanto, justo en este preciso momento, en ese sentido, varios candidatos que ya han pasado por nuestra pantalla, que han venido a nuestro medio, han concordado que hubo falta de diálogo en el proceso anterior y que quizás fue uno de los principales errores. ¿Usted concuerda con eso? Absolutamente, porque yo creo que no supieron llegar a acuerdo. Y creo que lamentablemente en muchos convencionales hubo soberbia. No tuvieron la altura que la ciudadanía les entregó. Y yo creo que esa fue también el motivo de la desazón. Porque yo, de hecho, en el proceso anterior escuchaba a mucha gente, ¿no es cierto?, que quería que también fueran independientes u otras personas fuera de la política a hacer este proceso porque pensaban que iban a tener la altura, iban a tener la mejor disposición, que, entre comillas, no iban a tener los vicios o los ripios de la actividad política. Y finalmente ocurrió no solo eso, sino agravado, porque algunos se creyeron estrellas, algunos dejaron de escuchar, algunos dejaron de considerar al otro como un legítimo otro. Ese concepto que es de Humberto Maturana, que yo lo encuentro muy bonito, es clave para este proceso, que es considerar que otras personas tienen una posición distinta y que tienen legitimidad de tener esa posición distinta y que uno tiene que construir una capacidad de diálogo para entenderse, para recoger cuáles son las preocupaciones de fondo y sobre esa base también ser capaz de construir un acuerdo que sea esta vez suficientemente amplio para que pueda ser también mayoritario. Sí. Bueno, candidato, en este sentido, usted menciona estos problemas de fondo que tiene el país y que pueden quizás materializarse en este nuevo proceso. Y uno de los aspectos que siempre se ha criticado a lo largo de estos más de 200 años de historia independiente es el tema del centralismo en nuestro país. Sí. ¿Cómo se puede llevar la visión de las regiones a este nuevo proceso constitucional teniendo en cuenta tanto el centralismo a nivel nacional como también dentro de la misma región? Sí, claro. Bueno, yo creo que ese es uno de los grandes giros que tiene que hacer la sociedad chilena, porque Chile se construyó desde una visión muy centralista, ¿no? E incluso esa fue parte de sus disputas en los años 1800, ¿cierto?, con la confrontación que tuvo Santiago con Concepción y también con La Serena, que eran las dos grandes provincias, ¿no es cierto?, que podían
tener un contrapeso con Santiago. Y eso fue motivo de disputas, también de batalla, y también mucha gente murió en algunos de esos conflictos, ¿no? Y lo que prevaleció fue el centralismo. Pero fíjate el dato relevante que a mi juicio hay que tener en cuenta. Es que eso ocurrió cuando Chile tenía 1 millón de habitantes. Hoy día somos 19 millones de habitantes. Por lo tanto, las instituciones tienen que ser distintas y nosotros tenemos que hacer un giro. Yo creo que hay que conservar la idea de un Estado unitario, porque más allá de cualquier cosa, nosotros somos un país pequeño, no tenemos las dimensiones de Brasil, de Estados Unidos, de los grandes países europeos o asiáticos. China nomás nos supera, ¿no es cierto?, en 100 veces la cantidad de habitantes, y por lo tanto nosotros tenemos que adaptarnos a esa condición, pero tiene que ser un Estado unitario, descentralizado y con una descentralización efectiva. Y efectivamente eso se resuelve en la Constitución en todo el capítulo que se llama de la forma de Estado. Y ahí es donde nosotros tenemos que ahora definir normas que le otorguen a las regiones más poder real, más manejo de sus propios recursos, ¿no es cierto?, y por lo tanto también más instrumentos de decisión en el territorio. Sí. Bueno, en este mismo sentido, candidato, son varias las problemáticas que quizás aquejan a la región y una de las más importantes es el tema de la sequía. Sí. Sabemos que hay un proceso acelerado tanto de sequía como de desertificación en la zona, claro, y es que el acceso al agua es algo importante. Hemos visto lo que sucede, por ejemplo, en comunas como Río Hurtado, donde está bastante complejo este acceso. ¿Cómo se puede materializar el tema del derecho al agua y el acceso a este bien para todos los ciudadanos? Mira, yo creo que va a ser uno de los puntos capitales de la nueva Constitución, porque sin duda es un motivo que también ha generado mucha controversia. Y yo creo que aquí hay algunos principios que son esenciales, que es primero, que es garantizar que el agua sea un bien nacional de uso público. Eso que está en el Código Civil, que está también en el Código de Agua, tiene que ser asegurado en la Constitución. Y luego también es imprescindible garantizar el derecho humano básico al agua, porque todos sabemos que la vida humana no sobrevive sin agua y por lo tanto es un derecho fundamental que tiene esa primacía. Y luego también nosotros tenemos que, cuidando los distintos sectores productivos, que por lo demás se amplifican y que requieren agua, asegurar que eso tenga una racionalidad y un equilibrio, y por lo tanto que también se garanticen esos derechos de uso de una manera adecuada. Y ahí es donde creo que ya la reforma del Código de Aguas lo ha hecho, que es limitar lo que ocurrió durante muchos años y por décadas, que es un mercado del agua que fue afectando sobre todo a los más pequeños, y también, que es otro punto, de que el otorgamiento de esos derechos tenga una racionalidad y un sentido a largo plazo, porque aquí muchos pequeños agricultores y medianos, algunos grandes, fueron afectados por años de abuso de un exceso de otorgamiento de derechos de aprovechamiento de agua, que finalmente con la sequía afectó a los que tenían previamente, porque en las prorratas fueron afectados todos hacia abajo. Y por la vía de lo que se llamaba el segundo artículo transitorio del Código de Agua, hubo mucho abuso y mucho otorgamiento que finalmente ha sobreexplotado las cuencas, descuidando sobre todo al sector agrícola y descuidando más aún a los pequeños agricultores. Bueno, candidato, este es un tema que yo creo que da para largo con el tema del agua, pero cierto, también hay otros problemas que quizás afectan a la región, y no solo a la región, sino que a todo el país, y que fueron quizás uno de los ejes que llevaron a que este proceso comenzara previamente con lo que fue el estallido social. Sí. Materialización de derechos sociales, que es lo que más pidió la gente en las calles cuando salió a protestar en ese mes de octubre del año 2019. ¿Cómo garantizamos esto para que quizás los derechos sociales puedan tener una buena garantía dentro de la nueva Carta Magna? Yo creo que ahí hay que detenerse en varios elementos. Y uno primero, que yo creo que tú señalas bien, es que la actual Constitución declara algunos derechos, pero no garantiza ninguno. Sí. Porque lo que se orientó la Constitución del 80, y ese fue el motivo de mi estudio, del libro que yo publiqué, es precisamente que no garantiza el derecho a la salud, sino que lo que está orientado es garantizar la existencia de las ISAPRES. No garantiza el derecho a pensiones y a pensiones dignas, sino que está orientado a proteger el sistema de AFP. No garantiza el derecho a la educación, sino que lo que venía era el plan de privatización de la educación, privatización de las universidades y también de los colegios particulares, en fin. Por lo tanto, tenemos que invertir las cosas, y es que se definan los derechos sociales
y que también se establezca una garantía respecto de ello y que ese sea el fondo, que la garantía es respecto del derecho, no de estas instituciones y sobre todo de instituciones privadas. Eso invierte las cosas porque va ordenando las decisiones públicas. Todas las personas que nos están escuchando hoy día saben perfectamente que eso no va a significar que al día siguiente, ¿no es cierto?, va a tener derecho a tal o cual prestación. Esto va a ser progresivo. De hecho, uno de los principios que ya se están consensuando en el debate actual es que los derechos sociales los vamos a definir, los vamos a garantizar y van a tener este concepto de la progresividad, que vamos a ir avanzando paulatinamente de acuerdo también a las condiciones del país. Y eso va acompañado de otro principio que a veces se habla menos de él, pero que es fundamental, y que es garantizar la responsabilidad fiscal de largo plazo. ¿Por qué? Porque también todos los derechos tienen que garantizarse no solo ahora, sino también a las futuras generaciones. Y por lo tanto, ese principio también lo que ordena es que el Estado debe tener recursos suficientes para poder resguardar esos derechos y garantizarlos en el largo plazo. Sí. Bueno, son varias las luchas que se han dado por parte de la ciudadanía y que llevaron a materializar que este proceso se diera a través del voto popular para generar un proceso nuevo constituyente. Y usted, como ya fue parte de este mundo político, tiene una amplia trayectoria, ha pasado tanto por ministerios y también por el tema del Congreso. Y una de las principales ideas que se materializaba en el anterior proceso era el tema de modificar la conformación del Congreso Nacional. ¿Cuál es su opinión en este sentido? ¿Mantener el Congreso bicameral o quizás ir a un Congreso con una sola Cámara? Sí. Mira, yo creo que hoy día lo real, lo que va a ocurrir, porque también tenemos que ir pensando en cuál es el acuerdo posible, es que se van a mantener las dos cámaras. No creo que tengamos posibilidad de hacerlo una. Yo soy partidario, más en general, de que hubiéramos tenido un régimen semipresidencial, como parecido al de Francia, con una cámara y que tú puedes tener también, incluso como en el caso francés, un Senado más revisor o para algunas tareas de Estado. Creo que eso nos acercaría a un gobierno más eficaz, pero creo que también en la idea de las dos cámaras hay un factor de equilibrio, y también lo que ha servido muchas veces el Senado es para limitar las corrientes populistas que a veces se expresan más en la Cámara de Diputados, o a veces también ha cumplido una función progresista. Aquí no hay que demonizar ninguna institución. El problema, a mi juicio, ha estado más bien en lo siguiente, que la gente lo reconoce perfectamente. Cada gobierno en las últimas décadas ha querido hacer reformas y ha encontrado dificultades porque no tiene mayoría parlamentaria o porque la Constitución es un problema. Porque la Constitución dice, mira, esto usted no lo puede hacer. Lo hemos visto en muchas materias. La presidenta Bachelet, el presidente Elwin, el presidente Lago quisieron hacer reformas y decían, no se puede porque esto es inconstitucional. Pero también se han querido impulsar reformas como la que vive hoy día el presidente Boric, pero si no tiene mayoría parlamentaria, eso se tranca, se paraliza. Y al final la gente siente que los gobiernos no avanzan, y con razón, ¿no? Y eso es parte de la desazón, de la distancia, del hastío que se produce con la actividad política, ¿no? Por lo tanto, yo lo que creo es que la solución puede tener distintas formas, pero a mí hay un criterio que me ordena. Los gobiernos tienen que ser más eficaces, los gobiernos tienen que tener más capacidad de realizar su programa, y por lo tanto que la Constitución no sea un bloqueo para las reformas, para los cambios, y que al mismo tiempo el sistema político pueda sustentarse entre un presidente de la República que exprese una voluntad de mayoría, pero que también tenga mayoría parlamentaria y que por lo tanto exista más colaboración entre el gobierno y el Congreso. Y eso también depende de cuáles son los dispositivos institucionales, cuáles son los estímulos que están orientados a la construcción más bien de esos gobiernos de mayoría y no gobiernos de minoría que al final terminan bloqueándose mutuamente. Bueno, candidato, lo que se viene a futuro va a ser este proceso de elecciones. Sabemos que a través de lo que son las pantallas de los medios damos la opción para que todos se puedan informar, y en este sentido es que dejamos abiertas las pantallas para que usted pueda dar un mensaje a la ciudadanía de cara a lo que va a ser la futura elección que se va a dar este próximo 7 de mayo. Bueno, yo les agradezco mucho esta posibilidad de conversar con ustedes y sobre todo todos los que nos están viendo y escuchando. Yo les pido que se informen, les pido que participen, que se involucren con el proceso constituyente. Esta es una decisión muy relevante para el país. No da lo mismo qué constitución tengamos, y al contrario, yo creo que Chile necesita un acuerdo constitucional para poder retomar un camino de progreso. Y por eso
les pido su voto, les pido su apoyo para que podamos hacer bien la nueva Constitución. Bueno, candidato, le agradecemos su presencia obviamente en nuestro Muchas medio, gracias. agradecemos que se haya dado el tiempo para poder participar y de la misma manera también dejamos abiertas nuestras pantallas para que el resto de candidatos a estas elecciones del Consejo Constitucional del próximo 7 de mayo puedan asistir. Les damos la opción para que todos puedan ser partícipes y dar a conocer sus ideas a la ciudadanía, que es lo más importante de cara a esta futura elección. Candidato, agradecemos su presencia y con usted aquí en el estudio damos por finalizada una nueva edición de nuestro informativo. Yo por mi parte me despido y nos encontramos en una nueva oportunidad. Hasta luego.